Tema: evento industrial en Bhopal. Bhopal se encuentra ubicada en la India y es la capital de Madhya Pradesh. Para tener más claridad sobre este evento, tomé unos apartes del documental de National Geographic. Bhopal, India Central, 1984. Los residentes de la localidad se asfixiaban, incapaces de respirar. Corriendo en estampida, murieron miles de personas. Envenenados por el aire que les rodeaba. Una fábrica de propiedad estadounidense, supuestamente equipada con todos los sistemas de seguridad necesarios, provocó el accidente industrial más mortífero del mundo. Lo primero que vamos a ver en este video es por qué se llevó a cabo este evento industrial. Para eso anexamos parte del documental de National Geographic, donde nos explican las causas de los sucesos del desastre en la ciudad de Bhopal, el cual ocurrió el 3 de diciembre de 1984, donde se produjo una fuga de isocionato de metilio en una fábrica de pesticidas. Los investigadores hindúes descubrieron que había entrado agua en el depósito de ICM y era lo que había producido el fatal accidente. Así que Wright estudió los planos de la fábrica para averiguar de dónde provenía ese agua. Inmediatamente sospechó de una unidad de procesamiento químico que estaba justo al lado de los depósitos de ICM. Esa unidad de procesamiento a veces se atascaba, y para desatascarla se conectaba a una manguera de agua que hacía llegar agua a todo el sistema, lo cual no era una operación peligrosa. Pero en reuniones clandestinas los operadores de la fábrica le confesaron que se intentó abaratar costes. La compañía instaló un conducto de atajo entre esas dos unidades de procesamiento. Un conducto de atajo que llegaba a la zona de almacenamiento del ICM permitía a los operadores usar el equipo de forma intercambiable, pero enlazaba permanentemente la sustancia letal al resto de la fábrica. Eso convertía la fábrica en mucho más peligrosa. Si se hubiera aislado completamente esa unidad de ICM, el agua nunca habría llegado a ella. La tubería de atajo era una ruta directa para que el agua llegara directamente a la unidad de ICM. Wright descubrió que la noche del desastre se limpiaron los tubos. Un empleado inició esa operación sobre las 9:30 de la noche, pero notó que no salía agua por el otro extremo. Al final empezó a salir agua y todo el mundo pensó que funcionaba bien. Sin ser conscientes de que una gran cantidad de agua fluía por las tuberías adyacentes hacia la unidad de isocianato de metilo. Aún así, un sencillo dispositivo de seguridad debería haber bloqueado su avance. Esta placa de metal llamada brida ciega se debía colocar en la unión de las dos secciones formando un sello hermético durante los trabajos de limpieza de los conductos. Esa brida ciega no estaba allí, y por eso el agua llegó al depósito. Aunque el agua había llegado a los depósitos de ICM, los planos de la fábrica le decían a Wright que había una última barrera para impedirlo. Se bombeaba gas inerte de nitrógeno en el depósito de ICM, lo que suministraba una capa de seguridad de alta presión entre el líquido letal y el resto de la fábrica. Era un sistema que Wright había visto antes. Es seguro y eficaz normalmente. Pero los trabajadores de la fábrica le revelaron los fallos del sistema. El 30 de noviembre vi que estaban intentando presurizar el depósito 610, pero no lo consiguieron. En una fábrica de 15 años de antigüedad, la plantilla estaba acostumbrada a lecturas erróneas ocasionales, pero el trabajador Chauhan sabía que un fallo total en la presurización del depósito solo podía significar una cosa. Significa que hay una fuga en el sistema de ventilación. Comprobando los registros de la fábrica, Chauhan vio que el problema llevaba semanas sin comunicarse. Llevaba más de 20 días sin presión. No había datos de presión en las hojas de registros. Y si una válvula defectuosa estaba permitiendo que saliera nitrógeno, también podía permitir que entrara agua. El agua entró en el depósito por esa válvula.
Y esa válvula debería habérselo impedido. Pero como no lo hizo, el agua llegó al depósito de ICM. Wright empezó a pensar que las afirmaciones de Union Carbide eran ciertas. Quizás se trataba de un caso de sabotaje. Alguien podía haber dañado la válvula de nitrógeno y extraído la brida ciega deliberadamente. El hierro que alimentó la reacción podía provenir de los conductos oxidados. Puede que no previeran un accidente de tal magnitud. Union Carbide afirmaba que un trabajador descontento había bombeado agua en los depósitos de isocianato de metilo. Lo único que estamos intentando hacer es diferenciar algo involuntario de algo deliberado. Pero Wright no había llegado a ninguna conclusión aún. Había más secretos que descubrir. La verdadera historia de Bhopal no trata tanto sobre cómo llegó el agua al depósito, sino por qué ninguno de los mecánicos que deberían haber protegido a la gente funcionaron esa noche. La primera medida preventiva era el depurador de gas del respiradero. Si había alguna fuga peligrosa, debía encauzarse a un tanque alargado con forma de botella y después a un tanque de sosa cáustica que lo hiciera inerte. Cuando Wright se reunió con los trabajadores de la fábrica, descubrió algo sorprendente. Los trabajadores decían que no habían visto ninguna indicación que dijera que estaba operativo. El depurador de gas del respiradero, la primera medida preventiva crítica, estaba fuera de servicio. Wright concentró su atención en otros sistemas de seguridad. El isocianato de metilo es altamente inflamable y una torre de depuración de gases debía estar lista para quemar cualquier gas ICM que no hubiera sido neutralizado, pero descubrió que tampoco funcionaba. Habían extraído un trozo de tubería oxidada de más de 1 metro, pero no había sido reemplazado. Si eso hubiera funcionado, hubiera evitado completamente la fuga. Con 2 sistemas fuera de servicio había solo un último mecanismo para proteger a los habitantes de Bhopal del gas ICM. Había mangueras alrededor de las válvulas de escape y los trabajadores debían rociar con agua cualquier resto de gas que no hubiera salido por la chimenea. El isocianato de metilo se disuelve en el agua, por lo que el gas debía caer a ras de suelo. Wright no se podía creer lo que le contaban los testigos. El problema con el sistema de rociado de agua es que era insuficiente. Los chorros de agua no llegaban a la altura de la fuga. El agua eludió las medidas preventivas y provocó la reacción del isocianato de metilo. Los 3 sistemas de seguridad fundamentales diseñados para contener fugas de gas o no dieron abasto o no funcionaban. Fue una impresionante cadena de fallos que indicaban negligencia. Michael Wright empezó a investigar la gestión de la fábrica y las transacciones corporativas de la empresa matriz. La fábrica estaba perdiendo dinero. Habían llevado a cabo una expansión hacía unos años. Habían analizado mal su mercado. No estaban vendiendo tanto pesticida como pensaban. Y en ese tipo de situación, la empresa matriz siempre presiona para reducir costes. Los trabajadores contaron a Wright que cuando disminuyeron las medidas de seguridad, las fugas pequeñas empezaron a ser corrientes y a veces mortales. Se habían producido por lo menos 5 accidentes químicos en la fábrica entre 1981 y 1984. Hubo otra fuga en diciembre de 1981 que afectó a 3 empleados, uno de los cuales murió. Por tanto, hubo suficientes avisos de que algo fallaba. El recorte de gastos empezó con la carencia de una brida ciega. Esa brida ciega fue crítica para el accidente. Si hubiera estado allí, nunca se hubiera producido el accidente. Para sorpresa de Wright, esta pieza crítica de seguridad había sido ignorada por el recorte de gastos. Un supervisor de mantenimiento que debería haber sido responsable había sido despedido. Por los sistemas defectuosos nadie se había dado cuenta de que se había producido la reacción. Los instrumentos no funcionaban bien porque era más barato no hacer trabajos de mantenimiento. El depurador de gas del respiradero no funcionaba, pero aunque hubiera funcionado no podría haber limpiado tanta cantidad de ICM mortal. Ese depurador solo podía limpiar las ráfagas de los orificios de las válvulas. No estaban diseñados para evitar grandes accidentes y nadie quería gastar dinero en ello.
Durante 2 meses, una tubería rota había provocado que la torre de depuración de gases no quemara ninguna fuga de gas. Los operarios de mantenimiento afirmaban que habrían tardado unas 2 horas en instalar un nuevo trozo de tubería. Y Union Carbide America había dicho a sus homólogos hindúes que sus mangueras de emergencia no funcionaban correctamente. Union Carbide les había aconsejado que instalaran mayores sistemas de rociado de agua, pero no lo habían hecho. Wright empezaba a sospechar que la teoría del sabotaje de Warren Anderson no era más que una cortina de humo. Union Carbide nunca presentó pruebas creíbles. La teoría del sabotaje era una forma de cubrirse las espaldas. Michael Wright tenía una teoría alternativa que explicaba la catástrofe de Bhopal. Acontecimientos. 3 horas y media antes del desastre, un operario comenzaba las tareas de limpieza rutinarias. Pero las tuberías estaban atascadas y se inundó el sistema. El agua se precipitó por un tubo de atajo instalado recientemente que terminaba en los enormes depósitos subterráneos del volátil ingrediente de pesticidas, el isocianato de metilo. Las placas de metal que debían aislar el producto químico no estaban en su sitio. De camino al depósito, el agua recogió restos de hierro de las oxidadas tuberías. 2 horas y 15 minutos para el desastre. La primera gota de agua penetraba por una válvula de escape rota en el depósito E610 que contenía 42 toneladas de ICM líquido, mucho más de lo que debería haber contenido. La mezcla de agua y restos metálicos desencadenó una reacción violenta e imparable en el interior del depósito. Sin refrigeración para mantener el isocianato de metilo frío, su temperatura se dispara. 1 hora para el desastre. El ICM líquido empezó a hervir. Los operarios olieron el gas y lo comunicaron, pero se consideró un escape sin importancia. A medida que el ICM líquido se convertía en gas, la presión se disparaba en el depósito. En la sala de control, los defectuosos indicadores mostraban pocos cambios hasta que de repente se dispararon. «35 minutos para el desastre. El operador de la sala de control, Suman Day, fue testigo de la reacción a gran escala. La creciente presión reventó las válvulas de seguridad del depósito y agrietó el búnker de hormigón. El peligroso isocianato de metilo se precipitó al depurador de gas del respiradero. Los operarios tenían que neutralizar el gas, pero no podían hacerlo. Aunque el depurador hubiera funcionado, solo estaba diseñado para lidiar con escapes menores. Toneladas de ICM sobrecalentado lo atravesaron. 15 minutos para el desastre. El gas tóxico atravesaba la torre de depuración de gases, un sistema de seguridad de apoyo para quemar el gas que sale al exterior, pero también estaba fuera de servicio, y el letal isocianato de metilo salió a la atmósfera. 10 minutos para el desastre. En un intento para neutralizar el escape de gas, los operarios de la fábrica activaron las mangueras de agua de emergencia, pero eran deplorablemente pequeñas y no podían alcanzar el gas. 1 de la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Una de las sustancias más tóxicas que existen descendía sobre Bhopal y su 500.000 de habitantes, matando a 3.000 personas en cuestión de horas. Cada vez que comprobamos que un sistema que no funcionaba podía haber evitado el accidente, nos parecía increíble porque si hubieran empleado solo un poco de dinero y un poco de tiempo, hubieran evitado la muerte de miles de personas. En este segundo punto vamos a ver qué efectos y qué afectados hubo. La policía les había comunicado que se trataba de una fuga de amoníaco. Bandari esperaba que los tratamientos convencionales resolvieran los problemas de los pacientes, pero los síntomas eran mucho más extremos. Muchos tenían problemas respiratorios. Tenían tos y sensación de asfixia. Sus remedios no eran eficaces. No sabíamos qué hacer. Era una condición médica desconocida. Miles de personas se asfixiaban.
Morían. El hospital estaba abarrotado y Bandari necesitaba respuestas. Estaba convencido de que el gas no era amoníaco. No lo entiende. Hay cientos de pacientes en la entrada de mi clínica. Al principio Union Carbide dijo que era amoníaco, luego que era fosgeno. Un momento. ¿Qué tipo de gases? Y luego dijeron que era isocianato de metilo. Nunca habíamos oído hablar del isocianato de metilo, y Union Carbide no nos había dado ni antídoto ni información. Desconocido para los médicos, el isocianato de metilo estaba reaccionando con el agua del cuerpo de las víctimas, haciendo que la sangre penetrara por los diminutos orificios de los pulmones y haciendo imposible la respiración. Muchos murieron de forma instantánea. Sobre todo los que corrían e inhalaban el gas, porque de forma inmediata los pulmones se les hinchaban. La gente se ahogaba en sus propias secreciones. Desde las 3 empezamos a tener colas de cadáveres. Pero en Bhopal 3.000 personas habían muerto y más de 300.000 sufrían las agonizantes consecuencias del isocianato de metilo. Los más afectados fueron los ancianos y los niños, a menudo atrapados en las partes más densas de la nube, a ras del suelo. Además de las muertes inmediatas, el gobierno de la India confirmó que otros 15.000 habían muerto como consecuencia directa del desastre. Hasta la fecha, más de 500.000 de personas han sufrido los devastadores efectos de haber inhalado el gas o la continua polución. Mueren de 2 a 3 personas a la semana, incluso 27 años después, por los efectos retardados de la fuga. Tras el desastre, Union Carbide abandonó la fábrica. Aunque sigue en pie la mole oxidada que proyecta una sombra permanente sobre la ciudad de Bhopal. La fábrica nunca se ha limpiado y los estudios revelan pruebas de toxicidad crónica. 5 años después del desastre, Union Carbide América aceptó dar una compensación de $470 millones, solo unos $600 por víctima. Tipo de industria. La empresa Union Carbide es una empresa química importante en el mundo por producción de plaguicidas, herbicidas y pesticidas. Llegó a Bhopal en la década de los 70, aceptada por la población y autoridades del país. Implicaría un avance en el desarrollo económico del país y nuevas ofertas de trabajo. Uno de los productos que tenía esta empresa era el fosgeno. El fosgeno es un gas no inflamable, incoloro, con un aroma agradable, similar al heno recién cortado o al maíz verde. Este no se encuentra en forma natural en el medio ambiente. Fosgeno, utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial, había una inmensa cantidad de ICM, isocianato de metilo, el principal compuesto del Sebin, el pesticida que producía la fábrica. Es uno de los productos químicos más tóxicos que existen. Allí se guardaba una enorme cantidad de ICM. Todos los productos químicos eran igualmente peligrosos y todo el mundo tenía que ser muy cauteloso si algo salía mal. El antiguo presidente Warren Anderson, que ahora tiene 90 años, está jubilado y vive en Long Island, Nueva York. En 2010, 8 antiguos encargados de Union Carbide India fueron condenados a muerte por negligencia y multados con $2.000 cada uno. Y hasta la fecha, la compañía insiste en que la catástrofe fue un acto de sabotaje. Wright descartaba totalmente el sabotaje. La catástrofe era culpa de la compañía.